Poder Ciudadano, el poder de decidir el rumbo de México. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación a que nos platiques qué es lo que está sucediendo en México. Como todos saben, durante 8 meses se estuvo trabajando con los partidos políticos y la sociedad civil organizada para poder salir y defender a México. En ese momento se forma el Frente Amplio por México y hoy por eso estamos aquí. Es un caso inédito, histórico, ¿sí? Donde los ciudadanos hoy por hoy podemos decidir para dónde es el rumbo de México. Poder Ciudadano, pues como todos saben, tenemos 2 objetivos principales. El primero es la promoción del voto libre y consciente, y esta es una forma de poderlo hacer. Es por eso que hoy por hoy nuestro único objetivo que tenemos, y es donde tenemos que trabajar todos, es en invitar a las personas a que se registren en el Frente Amplio por México, para que juntos podamos el 3 de septiembre elegir al que será nuestro representante. Y por eso, y de ahí, irnos al 2024 muy fuertes y muy fortalecidos. Obviamente, después del día 8, ¿sí?, que se termina la primera fase de las firmas de los aspirantes, tendremos varios foros que al final se los voy a mencionar, los días y los lugares donde va a ser, para que los ciudadanos que quieran participar lo puedan hacer de manera presencial o manera virtual. Pues la verdad es que muy contenta de estar hoy aquí. Y bueno, pues este es un logro de todos, que esto es muy importante. Lo hicimos el 13 de noviembre, lo hicimos el 26, paramos la reforma constitucional del INE y bueno, pues ahorita es cuando más nos necesita México para poder tener el México que tanto deseamos, ¿sí? Y parar esto. Pues bienvenido, Romero Hicks. Aquí te estoy buscando para poderte dar la apertura. Listo, aquí ya te encontré. Adelante. Adelante. Adelante, Juan Carlos. Nada más brevemente, vamos a tener esta conferencia con una duración de aproximadamente hora 15 minutos. Vamos a abrir al final de la presentación de Juan Carlos Romero Hicks un periodo de preguntas y respuestas. Les vamos a suplicar que sean muy concretos en sus preguntas para que alcancen muchas. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Gaby Sterling, patrona, por esta convocatoria, a Carlos Angulo por sus palabras, a muchas. Que se llamó Sí por México. Y esto era la unión de 3 partidos políticos, PRI, PAN, PRD. Parecería imposible, se logró con éxito limitado, y al concluir la jornada electoral se hicieron algunas evaluaciones. Esto se transformó también en otro movimiento que se llamó Va por México, con los 3 partidos,
que tuvo una agenda legislativa para el Congreso en San Lázaro, y a partir de la elección del año pasado, en junio del 2022, 6 organizaciones, entre las que está Poder Ciudadano, y quiero destacar el gran liderazgo de Gaby y de Carlos y de todas y de todos ustedes, junto con 5 grupos más, donde está Sí por México, Sociedad Civil México. Hay un grupo de 15 exgobernadores del PAN, de las primeras generaciones, que somos parte de las 6 organizaciones que convocaron en su oportunidad a las marchas de noviembre del año pasado y de febrero. No es éxito de esa organización, es éxito eminentemente ciudadano, y se fue abriendo el espectro a lo que hoy estamos viviendo. Hay 4 principios que, en opinión de quien habla, han estado orientando el trabajo de Unidos como gran paraguas. Primero, lo más importante: ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga, es el que manda. No son partidos ni son gobiernos. Segundo, el concepto de coalición. Y la coalición es un espectro profundo y amplio de reunir a las mejores personas con las mejores ideas, en donde la pluralidad es una divisa y donde hay unidad en la diversidad en torno a una agenda. No es un reparto de cuotas ni de partidos, y se va a traducir eventualmente en una coalición que en este momento tendría la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y muy probablemente muchas de las competencias locales, las 9 gubernaturas, los 31 congresos locales, las 30 series de ayuntamiento, y fue creciendo para acercarse con los 3 partidos políticos, PRI, PAN, PRD, a lo que hoy se conoce como el Frente Amplio por México. Entonces, 1, ciudadanía, y 2, coalición. La coalición se entiende porque no es común fuera de un régimen parlamentario que no es el nuestro, cuando hay 3 ingredientes: 1, un objetivo superior; 2, cuando hay una agenda; y 3, cuando hay buenos perfiles. Es el bien superior, la agenda y los perfiles. ¿Cuál es el objetivo superior? Es derrotar por la vía electoral a un régimen autoritario, corrupto e incompetente. Ese es el objetivo que buscamos: derrotar a un régimen que en este momento no está dando los resultados que México merece. Tercer concepto: propuesta. No hay protesta sin propuesta. Y el 28 de marzo, este grupo de Unidos presentó un documento que probablemente muchos ya conocemos. Es un documento mártir, es un libro abierto que se denomina Que nadie se quede atrás. Ahí participamos muchos de nosotros. El proceso lo condujo el doctor Miguel Sekeli Pardo y está ahí para lo que pueda servir de una agenda de futuro. Y cuarto ingrediente: buenos métodos de selección de candidatos. Ciudadanía, coalición, propuesta y buenos métodos de selección de candidatos. Estos 4 son conceptos que se han venido permeando, y sobre todo en los últimos meses, desde la apertura del año, se hizo un gran esfuerzo para que los partidos políticos se abrieran. La sola palabra partido nos da su esencia, son parciales. Ningún partido nos representa a todos nosotros. El 85% de la población no tiene filiación a partido político. Y estamos convencidos, muchos de nosotros, que los métodos de selección deben de reunir a su vez 4 ingredientes. Primero, legitimidad. Y la legitimidad debe ser interna y externa, no solamente al interior de los partidos. Y tiene que participar la ciudadanía de alguna forma. Segundo, tiene que haber unidad al interior de los partidos o unidad entre los partidos. Y seguimos insistiendo para que el Movimiento Ciudadano también se sume. Tercero, tienen que ser candidaturas competitivas que puedan ganar. Y finalmente, que puedan llegar a la gobernanza en los cargos que llegan a partir de la elección del año próximo, que como sabemos, la elección es el 2 de junio. El nuevo Congreso se instala el 1 de agosto o el 1 de septiembre. Hay una controversia legal que estamos dirimiendo en el Congreso, y el presidente de la República se instala el 1 de octubre y los candidatos locales
ya son conocidos. Entonces, esa es la búsqueda que traemos en este momento. La parte más visible es lo que se está viendo para la selección eventual de quien pudiera llegar a ser la candidata o el candidato del Frente Amplio por México. En esto debo destacar que, por ejemplo, en el caso del PAN, ha sido complejo, no puedo hablar por los demás partidos, porque el 10 de diciembre del año pasado, el PAN en su órgano correspondiente, el colegiado del Consejo Nacional, acordó que firmaría un acuerdo con los 3 partidos políticos conocidos, que el PRI conduciría los procesos locales de Coahuila y Estado de México, ya conocemos la historia, y que el PAN llevaría la conducción hacia la definición de la candidatura presidencial y la candidatura a la jefatura de gobierno. Nos costó muchísimo trabajo. Aquí quiero agradecerle a Gaby, a Carlos, a todo el grupo de Unidos, porque los partidos estaban cerrados. Es la primera vez que de manera formal nos abrimos a algo que el día de mañana esperamos sean elecciones primarias. No llega a ser todavía una elección primaria, pero ya ese método está en curso y ojalá que pueda funcionar. Porque el PAN tiene 3 métodos. El primero es el ordinario, que es la elección interna de militantes y que no se ha usado casi en 10 años. Y la militancia está cansada porque han sido por otra vía. Segundo, las designaciones, que también son democráticas siempre y cuando haya consulta. Y la tercera vía, que son las elecciones con la sociedad. Esto nunca se había aprobado. Es la primera vez que el PAN lo está haciendo de manera abierta. Hay un cuarto método, que también es el que estamos siguiendo cuando hay coaliciones o cuando hay alianzas, como es el caso mencionado. Este método es parte del arreglo de la coalición y estamos viendo cómo se va a hacer este proceso. Y por supuesto que la clave está en el nombre de esta organización que se llama Poder Ciudadano. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga, es el que manda, no son los partidos, no son los gobiernos. Y los cánceres electorales que tuvimos en el pasado fueron principalmente 2, el abstencionismo y el fraude. Y todavía tenemos un enorme fantasma de abstencionismo. En la elección del 2018 votó el 63.4% del electorado, en la elección intermedia votó el 53%, en las del primer domingo de junio en Coahuila votó el 56% y en el Estado de México votó apenas el 50%. Entonces, una democracia donde la mitad de las personas, por las razones que sean o las excusas, no va a votar, algo grave, lamentablemente, estamos dejando de hacer. ¿Qué está pasando entonces? En opinión de quien habla, nuestro país tiene 4 grandes cánceres. Primero, el más profundo, que es la pérdida del alma, los valores y las instituciones. Y de eso pocas veces hablamos, y es el tema ético. Eso no se resuelve de un día para otro. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no lo distribuye el ingreso. Y pasa por educación, salud, vivienda, agua, seguridad social, alimentación, conectividad, y la economía que no ha generado una mejor distribución. Tercero, el que más nos preocupa, que es la violencia acompañada de la inseguridad, y finalmente el que más irrita, que es la corrupción acompañada de la impunidad. En este momento de la vida del país, nuestro presidente, que no ha entendido que es jefe de gobierno y es jefe de Estado, pues está concentrado en varias cosas. Primero, la sucesión presidencial. Segundo, el control político que no quiere perder. Y tercero, el heredar su modelo para el futuro. En el caso de la sucesión presidencial, estamos viviendo algo inédito, de manera más formal, adelantada. Estamos en un terreno pantanoso, legal y ilegal. Daré mi opinión con más detenimiento. No estamos en la vida ortodoxa del calendario formal. El control político que tiene el presidente ya lo conocemos. Es un presidente hegemónico, que no escucha, que no convoca, que no concilia y que está siendo prácticamente prisionero del Palacio Nacional, pero le encanta el control político y quiere controlar absolutamente todo. Y lo hizo en muy poco tiempo. El Congreso de la Unión en ambas cámaras,
los congresos locales, muchas de las gubernaturas, muchos de los ayuntamientos, algunos de los medios de comunicación, el poder empresarial, y en un país donde prácticamente el presidente solamente no controla 4 cosas. 1, no controla los mercados. 2, no controla el tema internacional. 3, no controla el círculo rojo, los jóvenes, los artistas, los intelectuales, la comentocracia, y finalmente 4, no controla las redes sociales. Puede haber otros lugares, pero eso es lo que trae. El presidente está verdaderamente enfermo con la sucesión presidencial, con el control político y cómo heredar su modelo a futuro. Su plan no está funcionando y esa es la ventaja que tenemos. Por ejemplo, sus reformas estructurales más recientes fracasaron porque sí hubo contención en el Congreso de la Unión. 1, la reforma eléctrica no caminó y fue en abril del año pasado, que fue el domingo de resurrección. Era como un mensaje de decirle a San Lázaro: Lázaro, párate y camina, párate y anda. 2, su reforma de seguridad en la Constitución para que la Guardia Nacional, que se había aprobado para ser civil, fuera control de las Fuerzas Armadas, no funcionó. Y 3, la reforma electoral. Estas 3 contenciones, la eléctrica, la de la Guardia, que no podía estar en la defensa nacional y no es contra las Fuerzas Armadas, simplemente porque tienen otra finalidad, y la parte electoral, no son éxito de partidos, es el éxito ciudadano. Probablemente pocas sesiones como el domingo 17 de abril del año pasado, domingo de resurrección, en donde creo que en la vida se había tenido tanta atención al canal del Congreso para ver cómo votaba cada una de las personas. Otro tema que nos ayuda es la división interna de Morena, porque implica sacrificios, implica una serie de cosas, las tribus se están rebelando. Es una opinión de quien habla. Para mí el presidente es como la nueva Trinidad, es el dueño de una franquicia, no un partido, es una franquicia y él es el dueño. 2, él es un eterno candidato, no es jefe de gobierno, no es jefe de Estado, es un candidato eterno. Y 3, es el fiel de la balanza, cuando hay inquietudes al interior de Morena. El otro aspecto que tiene cierto aliciente, pues tiene que ver con el Poder Judicial. A partir de enero de este año, con la presidencia de la ministra Norma Piña, se hace un equilibrio diferente y empieza a haber cierto contrapeso en algunos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya empezamos a verlo. Por ejemplo, el plan B de la contrarreforma electoral, está por conocerse temas del INAI. La otra luz en el camino que tenemos, es la más importante, es la acción ciudadana, que el ciudadano marque agenda. En lo personal, no escucho las mañaneras o las mentirosas por salud mental, porque el presidente vive en el pasado y no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Ya no perdamos el tiempo con nuestro presidente. El día que nos convoque y nos haga una propuesta, vamos a acompañarlo, pero ya no perdamos el tiempo con él. El presidente es imbatible, tiene una dualidad. Por un lado es inmensamente popular y por otro lado hay un reconocimiento de que es un gobierno fracasado. Este sexenio ya terminó y ya fracasó. No perdamos el tiempo atacando al presidente, porque cuando lo atacamos sale con un tema de manual de psicología. Yo estudié psicología, que le funciona muy bien. Provoca, miente y se hace víctima. Provoca, miente y se hace víctima. El tema que queramos. Y entonces dicen, sí, claro, en el PRIAN estábamos peores, la mafia del poder, etcétera, etcétera. Y el otro tema que también se le está complicando al país, lamentablemente, es la violencia, la polarización, síntomas de crisis económica, algunos desastres administrativos, y esto se refleja en una desesperación presidencial. El país tiene poderes fácticos reales que son muy importantes. Por ejemplo, uno es el crimen organizado, estamos peor que nunca. El otro, que también es muy importante, las iglesias, que tienen un factor de contrapeso posible. El otro es el sector empresarial, que está dominado cada vez más. Y están otros aspectos como las redes sociales, los medios de comunicación, pero también hay un factor muy, muy riesgoso que son las Fuerzas Armadas. Están cooptadas las Fuerzas Armadas y ese es un riesgo muy grande. El presidente les ha concedido a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas
prebendas y atribuciones que jamás hubiéramos imaginado. Es un golpe de Estado gradual que se está legitimando por omisión o por acción, y en unos casos de manera legal. Por ejemplo, ya controlan aeropuertos, puertos, en la vida real están al frente de la Guardia Nacional, y dos fuerzas muy importantes que van a intervenir de aquí al 2024, pues son el crimen organizado y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se van a comportar ellos en la elección del año próximo? Siempre es importante tratar de ver, cuando los temas del país son muchos, y eso es lo que el Frente Amplio por México está construyendo. Valores, entre otros, bueno, casi 5 cosas. Uno, lo que es democracia y libertades. Estamos entre la democracia y la dictadura. 2, el tema educativo, y hoy traemos una gran polémica. 3, el tema de seguridad. 4, la economía que no funciona y la salud. Estos temas, entre otros, no son suficientemente comprensivos. Falta el medio ambiente y faltan otras transversalidades. Democracia, educación, seguridad, economía y salud, pues son los bienes superiores, entre otros, que tenemos que atender. Entonces, ¿qué es lo que viene en los próximos meses? Primero, el proceso interno de Morena. El presidente se dice que personalmente redactó los términos de lo que están haciendo Morena y aliados. Es la única vez que voy a usar la palabra porque no me gusta, es despectiva, corcholatas. Creo que merecen respeto y dignidad, y hay un proceso que todos conocemos, y el 6 de septiembre se va a dar a conocer la persona ungida. Eso es lo que se refiere a Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde en lo nacional. ¿Por qué es el 6 de septiembre la fecha? Porque según la ley general, la LEGIPE, en la primera semana de septiembre, el INE convoca elección de Congreso de la Unión y Presidencia de la República. Eso va a ser el lunes 4 de septiembre. De hecho, ya hay un calendario publicado para las fechas más importantes del proceso electoral. Ese es el caso de Morena. Segundo, el caso del Frente y aliados, y seguiremos insistiendo en Movimiento Ciudadano. El método ya lo conocemos. En este momento hay 12 aspirantes. El próximo martes 8 se vence la entrega de las posibles firmas. Al día siguiente se anuncia quiénes son los que llegaron al umbral de 150,000 personas. Parecería, por lo que informalmente trasciende, que alrededor de 4 personas lo van a lograr. Esto lo sabremos el día 9 de agosto. El 10 hay un evento nacional de un foro, y de ahí, de ese foro, se hará un primer sondeo entre el 11 y el 16 para pasar a 3. Entonces se hará un anuncio alrededor del 16 de agosto, el miércoles 16 de agosto, para saber quiénes son los 3 o las 3 personas finalistas. Y luego ya pasamos a la etapa final. En la etapa final hay 5 foros regionales. El calendario ya lo conocen ustedes, son foros temáticos con las 3 personas aspirantes. Este es un diccionario de sinónimos, no se le puede decir candidato, no se le puede decir precandidato tampoco, porque la campaña formal de carácter interno no iniciado. Hay un primer foro el 17 de agosto en Tijuana, un segundo foro el 19 de agosto en Monterrey, el 22 será en León, Guanajuato, el 24 en Guadalajara y finalmente el 26 en Mérida. El 20 de agosto se va a anunciar la metodología para el segundo estudio de opinión pública. Y aquí es muy importante recordar lo siguiente. En este momento hay un registro a una plataforma, ha habido problemas, lo lamentamos, y el registro para esta primera etapa del derecho de admisión vence el 8 de agosto. Por fortuna, en un segundo momento, la plataforma va a estar abierta hasta el 20 de agosto, hasta el domingo 20 de agosto. Y en este momento podemos registrarnos y dar la preferencia para una de las 12 personas o para ninguno. Pero lo importante es estar en ese padrón para poder seguir avanzando. El segundo umbral es el 20 de agosto, que es el domingo, desde este domingo en 2 semanas, para tener un padrón. Para los que hemos participado en elecciones, sabemos que lo elemental es tener un padrón confiable, con personas que puedan expresarse
y el último foro, que es en Mérida, el 26, ahí cerramos el quinto foro. Entonces, entre el 27 y el 30 de este mes, habrá un segundo estudio de opinión sobre los 3 finalistas. Ese estudio de opinión será independiente y se van a dar a conocer los resultados de esa encuesta para que el domingo 3 de septiembre, y esa es la fecha más importante, el domingo 3 de septiembre se pueda tener una jornada cívica para votar de manera presencial y de manera virtual. Los detalles todavía están por conocerse. Hay un comité ciudadano con 7 personas que tienen una amplísima experiencia electoral. Hay 2 representantes de cada partido, es un grupo de 13, se está trabajando por consenso, y la idea detrás de este foro sale, del frente, lo da la propia normatividad. La Ley General de Partidos Políticos establece la posibilidad de que los partidos hagan frentes, pero no para fines electorales. Estamos en el lindero de lo legal y de lo no legal. Por eso estamos hablando de que pues traemos un diccionario de sinónimos frente a todo lo que está ocurriendo, porque la Ley General de la Materia, la LEGIPE, establece 3 prohibiciones. En este momento, primero, no se puede presentar candidatura; segundo, no se puede pedir el voto; y tercero, no se pueden hacer propuestas formales de campaña. Sí que hay un poco de frustración al escuchar a las 12 personas que están yendo a recoger las firmas, porque no estamos escuchando propuestas detalladas e interacciones muy específicas, porque no es el momento procesal. Y en ocasiones anteriores, el INE y de manera más directa el tribunal han desechado candidaturas posibles o precandidaturas por actos adelantados de campaña. Estos hechos, que son inéditos, tanto el proceso interno de Morena como el proceso interno del Frente, pues nos han obligado a utilizar palabras para las cuales pues no estábamos preparados, porque no se puede hablar de aspirantes, más allá de un aspirante. No son precandidatos, no son candidatos, y pudiéramos estar sujetos a sanciones. Pero por el terreno de los hechos ya se han venido consolidando algunas de las conductas por parte de las personas, y así está el tema hasta este momento. ¿Cuál es el calendario formal? ¿Qué? Es muy importante, y se puso la fecha del 3 de septiembre, el día antes de que se convoque elecciones, para ya tener una predefinición de la persona que va a coordinar el Frente Amplio. Pero entramos a otro hoyo negro, y ese hoyo negro es el que existe desde el lunes 4 de septiembre hasta la tercera semana de noviembre. Porque en la semana tercera de noviembre, que es del 14 al 18 de noviembre, es cuando empiezan las campañas internas de los partidos. Hasta entonces vamos a estar en el marco regular de la norma. 10 campañas son hasta por 60 días. Lo que se busca es que en el caso de nuestro frente, la persona que vaya a coordinar, él o ella, pues ya desde el 4 de septiembre hasta el 14 de noviembre ya está empezando a actuar, pero también se va a requerir un ámbito de mucha prudencia, y esto lleva 3 acciones paralelas. 1, los partidos están haciendo su plataforma. Los que militan en partidos, es importante estar en esa plataforma. En lo personal, soy miembro de la plataforma del PAN, y la 7ª ocasión que soy miembro de la plataforma. Segundo, va a haber una plataforma de la coalición, y ahí también es muy importante recoger propuestas. Ya de manera formal, sí se pueden recoger en la semana del 14 al 18 de noviembre hasta 60 días después. Y ahí es muy importante la participación para elaborar la propuesta de las plataformas y la propuesta de la coalición. Y cuando hablo de las plataformas, hago una señalada invitación a que no solamente sean las del frente, sino a todas las plataformas que se vayan a estar haciendo. Porque la democracia funciona cuando hay buenas plataformas y buenos candidatos. Y ahí creo que Poder Ciudadano puede incidir, pues no solamente en el Frente Amplio, sino que también los otros partidos que no están en el frente lo puedan hacer. Ahí está en el mismo momento la ecuación de qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ha anunciado que el 5 de diciembre es cuando va a anunciar su candidatura. El único
partido que en este momento está dentro de la ley es Movimiento Ciudadano. No voy a abundar, pero es el único partido que está dentro de la ley. También tiene un dueño, una franquicia, sabemos quién es, lo conoce muy bien en el territorio legal. Los demás estamos en terreno pantanoso. Ya después es el segundo momento, plataforma de partido, la segunda, la plataforma de la coalición. El Frente ha nombrado a Ángel Gurría, quien fue el secretario ejecutivo de la OCDE durante 3 periodos de 3 quinquenios, 15 años, que terminó hace 2 años su actuación al frente de la Secretaría Ejecutiva de la OCDE como la persona que va a hacer la propuesta del plan de gobierno. Esa es la tercera vía: partido, coalición y lo que trae Ángel Gurría. Algunos de nosotros estamos participando con Ángel Gurría Treviño. Por ejemplo, en lo personal, yo estoy coordinando el tema de educación y el tema de ciencia. Tenemos una lista de 10 temas, soy uno de los 10 facilitadores, es una lista indicativa, enunciativa. En este momento no estamos haciendo consultas amplias porque todavía no empieza formalmente el proceso electoral, pero ya tenemos especialistas en 10 temas. Entonces traemos el proceso interno de Morena y el proceso interno del Frente Amplio. Tercera variable, el juego de Movimiento Ciudadano. No soy psiquiatra electoral y no puedo hablar en nombre de Movimiento Ciudadano, pero creo que sí es muy importante sumar a Movimiento Ciudadano. En la elección de 2006, Ángeles Mastretta, en la Alcázar de Chapultepec, pronunció una frase que cito con frecuencia y dice así: nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos. Nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos, y hay que ver en qué momento se pudiera o no alinear. Y luego pues ya está el arranque formal del proceso electoral, que en la parte federal arranca el 2 de marzo, son de 90 días para Congreso de la Unión y para la Presidencia de la República. Hay elecciones locales de gubernatura y de Congreso y ayuntamientos, algunas son de 90 días, otras son de 60, otras son de 45 días. Entonces esto ya se irá definiendo un poco más adelante. Entonces, fechas importantes, pues de aquí al 3 de septiembre, del 3 de septiembre al 14 de noviembre, 18 de noviembre, las internas que son del 14-18 de noviembre hasta por 60 días en adelante, y luego ya vendrá la parte electoral externa. Entonces hay muchas oportunidades y esto hay que hacer la promoción del voto. ¿Para qué sirve la plataforma? La plataforma sirve para 3 cosas. 1, el derecho de admisión. Segundo, la jornada del 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, que es este domingo en 3 semanas. Y tercero, esa plataforma puede servir para la elección del 2024. Entonces es una plataforma en donde hay que inundarla, y no tenemos las personas necesarias todavía. Nos decía Gaby Sterling que tenemos que tener al menos 3 millones, y eso es una estimación todavía pequeña. Porque frente a los 30 millones de votos que obtuvo el presidente de la República, los contrastes van a ser. Vamos a inundar de personas que se puedan vincular a la plataforma antes del 8 de agosto, si quiere una preferencia de una persona o no, y al domingo 20 de agosto, que es cuando vence la plataforma para poder tener la participación final en no juegues con el perro, te quedas viendo la jornada del 3 de septiembre. Entonces traemos un juego de la sucesión adelantada, con irregularidades de Morena y aliados, del Frente y aliados, con reglas que no se habían visto anteriormente. Es la primera vez que se abren los partidos, pero desde luego que hay que ir pensando desde ahora en una agenda nacional. Ahora, en la agenda, en la propuesta, está la propuesta de Unidos, pues no es la única. Poder Ciudadano puede tener la suya. Hay otro grupo que se llama México Colectivo, que ya hizo una propuesta. Estamos también en contacto con ellos. Algunos los hacen mucho con AMC, yo no tengo telarañas y las hago a un lado. Hay personas muy valiosas que contribuyeron tanto en la propuesta de Unidos como en la propuesta de México Colectivo, y hay que ir haciendo una agenda nacional, porque como decimos, no hay protesta sin propuesta. Los escenarios que tenemos en el caso del Frente es que pues hace 3 meses esto parecía una decisión popular.
el éxito de Poder Ciudadano y todos los que contribuyeron es que ya abrieron los partidos. Bienvenido. ¿Suficiente? No, pero nunca se había hecho de manera simultánea. Es la primera vez que hay un método abierto a la ciudadanía y tenemos que tomar en cuenta lo que puede venir, y hay que ser también prudentes por los términos que acabo de decir. Esto no es un método para elegir candidaturas, pero también hay muchas incógnitas, y aquí amplió las dudas de todos. ¿Qué va a pasar con el resto de las elecciones? ¿No llega hasta acá? ¿Qué va a ocurrir si no logramos que para las candidaturas del Congreso de la Unión, los congresos locales, los ayuntamientos y las gobernaturas no logramos abrir? Pues entonces no estamos haciendo la congruencia. Como dice Pascal, quien no vive como piensa acaba pensando como vive. Es importantísimo tener el espectro más allá de quienes puedan encabezar eventualmente nuestra candidatura presidencial. Y en eso es muy importante exigir plataforma, perfiles y sobre todo ciudadanía. Antes del 12 de junio, de aquí era una opinión personal, pero creo que casi todo el mundo va a coincidir, hay un AP y un DP, antes de Palacio y después de Palacio, me explico, Xochitl Gálvez. El día anterior al martes 13, el martes de la mala suerte, acude a Palacio Nacional y de ahí en adelante se abrieron muchas oportunidades. Es público y notorio que decliné registrarme en el frente, pero como no me porque estoy convencido, por un lado, que hay que derrotar a estos corruptos y netos y autoritarios, pero que por otro lado sí creo que hay que poner una persona que pueda ganar, y yo creo que ella es la que puede ganar, pero no voy a desviar la atención en esto. Es una cuestión personal que iremos conociendo. Ayer una persona en Celaya me lo dijo en una frase que quiero compartir: nos devolvió el alma al cuerpo, nos devolvió el alma al cuerpo. Pues hoy en la candidatura que se vaya a definir para la presidencia de la República y todas las demás que son en un número superior a 20,000, necesitamos mujeres y hombres que tengan honestidad, que tengan una trayectoria económica, social, empresarial, de vida significativa, que sepan trabajar en equipo, que sean sensibles, en fin, porque antes del del AP y el DP el 12 de junio, empezaba a trascender esta idea de que pues probablemente la presidencia parecía imposible, entonces al menos había que ir por el Congreso de la Unión, hay que ir por todos. Y el Congreso de la Unión es importantísimo. Necesitamos ganar el Congreso de la Unión, no solamente en mayoría simple, sino también en mayoría calificada, porque ¿qué puede hacer una minoría? Una minoría puede hacer dos cosas. Uno, puede contener una reforma constitucional, entonces se requiere un tercio, y el tercio, estando todos, son 167, en este momento somos 224. Pero hoy es la campana, no ha habido reformas constitucionales. En la pasada llegamos más, pero nos robaron 12 del PRD y se fueron a Morena. En el Senado de la República el número mágico son 43. Pero necesitamos tener que no haya cambio constitucional, que haya nombramientos constitucionales que se puedan dar por mayoría calificada. Lo del INE regresó a sorteo, y finalmente ejercer acciones de inconstitucionalidad, y algunas han prosperado. Por ejemplo, hay acciones de inconstitucionalidad en el tema de la contrarreforma B, en varios temas donde se ha habido esto. Hay que volver la mirada al Congreso de la Unión. Es muy importante. Probablemente nunca en la vida del país habíamos tenido tanta necesidad de ir para las 300 diputaciones federales y las 200 de representación proporcional, y lo mismo hay que verlo en la vida local. Simplemente hay que hacer la extrapolación. Entonces hay que ver la estrategia de lo nacional a lo local y de lo local a lo nacional, porque necesitamos candidaturas fuertes en todas partes. Antes del 12 de junio, que no teníamos una persona o personas tan visibles para la elección presidencial como la tuvimos en el año 2000, pues tenemos que mirar a todas, porque todas tienen que ser importantes, y en esto no hay amigo pequeño, y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Tenemos que tener un empuje de sociedad civil organizada. Y aquí voy a hacer un comentario muy respetuoso, y si lo digo, y si ofendo, ya pedí disculpas. Los partidos políticos son de interés público y de interés social,
Pero de repente desde la sociedad llegan comentarios, debería ser así, y el PRI debería ser así, etcétera, etcétera. ¿Tienen los no miembros del partido derecho a hacerlo? Sí, pero incomoda. Si yo no soy miembro de un club, pues tengo limitaciones. Y si soy miembro de un club con todo y lo que sea, pues es mi club y no me gusta que de fuera me digan cosas. Entonces, acérquenos propuestas, acérquenos perfiles, exíjanos cumplir, pero no nos descalifiquen en la forma de los partidos, porque eso no va a funcionar. De hecho, necesitamos un acercamiento de sociedad civil y partidos, lo digo en plural, sociedad civil y partidos, en donde también esto no es fácil. Por ejemplo, para un panista votar por un priista o por un priista votar por un panista no es sencillo. Es como pedirle a alguien que le vaya a las Chivas, que le vaya a la América o que le vaya al Cruz Azul. O sea, ese tipo de cosas no dejan de ser complicadas. Por eso necesitamos propuesta, perfiles y buenos candidatos. Si falta esto, que no haya propuesta, perfiles claramente identificados, éticos y probados y buenos perfiles, el tema no va a funcionar. Porque además necesitamos emocionar a las personas para que vayan a votar. En un país en donde no hay una activa participación ciudadana, estamos frente a un fracaso. Y hay segmentos que no son fáciles de convencer. Por ejemplo, Ramón Muñoz, que algunos pueden conocer, ha segmentado esto. Después, como en seis partes. Uno, los que pase lo que pase van a votar por el presidente y sus aliados. Ahí estamos perdidos. Segundo, los amlopentidos, que son muchos. Obreros, campesinos, artistas, intelectuales, estudiantes, amas de casa que le creyeron. Tercero, los que nunca votaríamos por ellos. Cuarto, el tipo de segmento de personas que realmente no van a votar. Quinto, los primeros votantes, y ya en la fila, en la exposición, me pasé uno, pero les paso la lámina. Se puede caracterizar de muchas maneras, y lo que empezamos a ver es un presidente enfermo porque empieza a ver que las cosas se le escurren, y luego necesitamos cambiar las propuestas y las narrativas, sobre todo en la clase media baja. Hay personas para las cuales no tenemos propuestas. Entonces, ¿qué? Tenemos que preguntarnos qué le decimos a las niñas, a los niños, a los jóvenes, al anciano, a la persona con discapacidad, al migrante, absolutamente a todas las personas. Tenemos que ver cómo las vamos a atender, y hay que ir por todas las personas, porque pues tenemos muchos problemas. También en esto vamos a enfrentar un gran reto por la cooptación que tiene el presidente al Instituto Electoral. ¿Tenemos un buen Instituto Electoral? Sí. ¿Puede contener? Probablemente sí, pero necesita mucho apoyo de parte de todos nosotros. Tenemos el mejor sistema, el mejor instituto del mundo, y eso no lo digo yo. Cualquier especialista lo puede decir. Padrón con fotografía certificada, eso no ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Credencial con fotografía, eso no ocurre en el resto del mundo. Los vecinos cuidando la casilla, el PREP la misma noche, los conteos rápidos, en fin. Tenemos mucho de qué enorgullecernos, pero ya empezamos a ver que, por ejemplo, de los 4 nuevos consejeros que la Cámara de Diputados no pudo resolver por votación, sino que se fueron a sorteo, como marca la Constitución del país, de repente a Morena y aliados les dan una interpretación muy diferente a la que está ocurriendo con el Frente y con otras personas. Entonces, pues necesitamos ver cómo se va a comportar todo esto, y tenemos pues muchísimo que hacer. Al final del día, y termino, porque creo que ya hablé demasiado, es ciudadanía con ética, actuando con sentido estratégico. Esa es la salvación de este país. Ciudadanía con ética, actuando con sentido estratégico. Gracias por la escucha. Vamos a dialogar. Juan Carlos, muchísimas gracias. Extraordinaria presentación. Hay muchas inquietudes. Vamos a empezar con las personas que levantaron la mano muy al principio.
Empezamos, les ruego que sean muy, muy breves, por favor, ¿De tres en tres? de tres en tres, que sean muy breves y que no sean discursos de opinión, sino preguntas. A ver, Ulises Reina Abres. Hoy. Y abre tu pantalla, por favor, Ulises. Gracias. Sí, sí. Preguntas concretas. Licenciado, ¿cuál sería el por qué no MC no se quiere unir? ¿Tiene usted alguna visión u opinión? Y otra pregunta concreta, pues a pesar de esto, como vi que era en su tiempo senador y estuvo en la Comisión de Educación, pues me surgió esta pregunta que es actual y que tiene que ver ahorita con todo el relajo de educación. ¿Qué opinión tiene usted sobre los nuevos libros de educación básica que lanzó la SEP? Con esas son mis preguntas. Gracias, Lick. Gracias. Seguimos con Rafael Cruz Lozano. Y nuevamente buenas noches. Sin ser abogado y sin ser tampoco, bueno, político de profesión, digámosle así, puede, la preocupación que se puede tener no nomás es en el ámbito político y por la parte del presidente como una persona autoritaria, sino en el campo legal. Sabemos que hay muchas denuncias en contra del frente, en contra de algunos de los aspirantes. Yo sí quisiera nomás conocer usted cómo siente esa defensa. ¿Tenemos los recursos humanos necesarios para hacer frente a esa ola de denuncias, de demandas que ya están y que lo más seguro es que se van a venir algunas más? Inclusive MC fue uno de los primeros en poner denuncias en contra del frente. Gracias. Seguimos con mi buen amigo, paisano y compañero, el doctor Alejandro Terrazas García. Abre tu micrófono, Alejandro. Y con esto terminamos la primera ronda. Sí, buenas tardes a todos. Me gustó mucho su presentación y hay algo que creo que faltó, que es muy importante. La función de los medios de comunicación es prácticamente una forma de abrir el abanico. ¿Es leche con café o leche con miel? Y sabemos que las concesiones de radio, televisión, periódicos en muchas partes tienen mucha fuerza y desafortunadamente algunos están controlados por el gobierno. ¿Qué posibilidades hay de que algunos periodistas, sobre todo, ya sabemos los que están a favor prácticamente y en contra del presidente, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que haya un foro o promover los medios de comunicación hicieran un foro para defender la democracia, o por lo menos, si no es un foro, por lo menos una expresión para poder defender la democracia y sobre todo apoyar de alguna manera las propuestas del Frente Amplio? Porque no todos ellos externan sus opiniones, les gusta levantar su rating, ciertamente manejan información, pero a algunos les gusta crear controversia entre las personas, y a veces provocan cierta confusión en todos sus comentarios. En otras ocasiones hasta meten cizaña para sacar no sé, confrontaciones o discusiones simple y sencillamente para llamar la atención, donde la ética está muy cuestionable. El Frente Amplio, ¿qué está haciendo al respecto? Gracias, Alejandro. Adelante, Juan Carlos. Gracias. MC. No tengo la respuesta, o tengo conjeturas. Creo que primero MC está buscando su máxima rentabilidad y está calculando cómo va el frente.
Si le da rentabilidad a él para que él también gane, se va a sumar. Si no, no lo va a hacer. MC tiene 5 ventajas. Primero, lo digo con mucho respeto, tiene un centro más amplio que muchos partidos. Segundo, no tiene cola que le pisen porque solamente ha encabezado gobiernos estatales en Jalisco y Nuevo León, lo que los gringos le llaman el track record. Tercero, manejan mejor sus redes sociales que ningún otro partido político. No hay mejores movimientos de redes que movimientos ciudadanos. Cuarto, han reclutado a personas valiosas de la sociedad civil y algunos desertores de partidos políticos con buenos perfiles, algunos, que es muy importante. Y quinto, hasta hace poco casi nunca se peleaban con el presidente, pero ya empiezan a pelearse con el presidente. Para la elección del 2021 yo recibí llamadas de guanajuatenses muy valiosos de las ciudades de mayor tamaño y me dijeron, le hablamos no a Juan Carlos, al político, tengo invitación de MC para poder hacer candidato. Entonces les dije, de entrada, ganar, imposible. Porque ¿quién gana? ¿Quién tiene estructura? Y eso lo hemos visto con los que hemos tenido esta elección. Alguien puede tener un gran perfil, una gran propuesta. Si no hay estructura, no se gana una elección. Les dije, ganar, imposible. Entonces, MC es un partido que vale entre 5 y 8 puntos y no tiene estructura, pero tiene fuerza en ciertos lugares. Y luego les dije, si ustedes quieren hacer otras cosas, pues de luego que van a lograr 4 aspectos. Uno, van a pagar su hipoteca social. Segundo, van a hacer propuestas atractivas. Tercero, van a aprender mucho. Y cuarto, quizá en el camino se vayan a divertir. Pero ganar, imposible. Ninguno entró a competir, pero estoy en Guanajuato, donde la soberbia del PAN no da para muchas alianzas, y soy aliancista, y creo que sí debe haber alianzas. Mi sugerencia respetuosa es que quien crea en alianza trabaje con miembros de MC para que el dueño de la franquicia, porque así es casi el dueño de la franquicia, se abra. Tenemos 2 franquicias que tienen un solo dueño, Morena y Movimiento Ciudadano. Estoy exagerando, pero lo digo para enfatizar el argumento. La siguiente pregunta sobre los libros de texto. Sugiero que la dejemos al final de la sesión, si les parece, para concentrarnos en el enfoque de la... De acuerdo, Juan Carlos. De origen. La segunda pregunta se me hizo un garabato. Ya tiramos la basura. Gracias. ¿No tienes ahí para mandar el mensaje? Es sobre... ¿Quién hizo la segunda pregunta? No sé, Rafael Cruz. Es respecto a la parte de las demandas que se han suscitado sí, en contra. Sí. No conozco las demandas, no tengo una opinión. En este momento, por actos aventados de campaña, hay más de 500 demandas. La mayoría son contra Morena y con cierta tibieza la Comisión de Quejas del INE está actuando, y el Tribunal Electoral. A mí me tocó participar en un evento el 2 de octubre, en el que estuvo Carlos Angulo y algunas personas que aquí nos acompañan. No fue un acto adelantado de campaña, pero yo te estoy contestando demandas de un evento del 2 de octubre. En este país se adoptó una mala práctica de poner el litigio como un mal deporte. Entonces, pues hay que ver caso por caso, y por supuesto se va a seguir litigando de principio a fin. Vengo de un estado como Guanajuato, en donde las últimas 5 elecciones a gobernador solamente ha habido 2 demandas en 5 elecciones. No hay otro estado del país que pueda decir eso. Entonces no estoy acostumbrado a este asunto litigioso. A mí me tocó ganar por 24 puntos porcentuales, se me estró por 38, etcétera. No tuvimos un solo litigio electoral en 5 elecciones, pero pues hay que ver el caso por caso. Y sí es muy importante cuidar la legalidad del asunto. La tercera parte de la pregunta tiene que ver con los medios de comunicación. Es cierto, es un factor de poder. Creo que es muy importante convertirse como en un ombudsman de la verdad, un ombudsman de la información de parte de los instrumentos ciudadanos. El Poder Ciudadano es una especie de observatorio ciudadano, es un observatorio electoral, puede ser un ombudsman a favor de la información y la verdad. Tengo la impresión de que cada vez menos el presidente controla a los medios de comunicación, pero no nos podemos poner a cantar victoria y ser ingenuos. Hay una frase clásica en España que decimos que
ilusos para que no haya desilusionados, que es frase de los fundadores, pero sí hay que insistir mucho en que los medios de comunicación, sobre todo, se rijan por dos valores: libertad y verdad, verdad y libertad. Bien, vamos a pasar con mi buen amigo y compañero dominó y paisano, Walter Centeno. Carlos, nada más que me den una oportunidad, porque sí tenemos en el canal de Tona, pues tenemos muchas preguntas que sí me gustaría contestar. Bueno, pues te mandan saludar desde Zacatecas, y la persona de Zacatecas nos dice claramente: ¿qué va a pasar con la pensión de los adultos mayores? ¿Es viable o qué va a pasar? Si quieres, las contestamos una por una para irlas viendo. ¿Cómo ves? Estas prestaciones, como son las pensiones, están en la Constitución. O sea, no es de si se quiera o no, es una obligación. Ya están en la Constitución. Lo mismo los programas sociales como de los jóvenes. El presidente miente, provoca y se hace víctima diciendo que van a quitar. Está en la Constitución. El reto va a ser financiarlas y acompañarlas de otras cosas, porque, por ejemplo, en el caso de una pensión, que es importante, pues hay que acompañarla con medicinas, con servicio médico, con servicios de laboratorios, con otras cosas, porque el sistema de salud es un desastre en la parte pública federal, y de ahí tenemos mucho que aprender. Entonces, las pensiones y esas prestaciones no están en riesgo. Ahora, esos programas de jóvenes y el futuro, pues yo creo que lo que hay que ver es cambiar las reglas de operación para que no sean solamente entregas a cambio de nada, sino que sean becas de rendimiento, pero no hay absolutamente riesgo alguno de que se pierdan. Es una obligación constitucional, ya está en la Carta Magna. Una muy interesante que hay aquí en el chat es cómo hacer para que la gente más pobre se dé cuenta de lo nefasto de este régimen. ¿Ya echaste su cara? ¿Quieres un Sí, ¿cómo hacer para que la gente más pobre se dé cuenta de lo nefasto de este régimen? ¿Qué estrategia se tiene pensado? Pues creo que hay que hablar de lo que hemos perdido. Dos cosas: merecemos más y lo que hemos perdido. ¿Qué merecemos? Medicinas, atención médica, laboratorios, escuelas de tiempo completo, guarderías infantiles, atención a centros de mujeres maltratadas, mejores empleos, mejores becas para poder continuar. Entonces estamos entre la oportunidad perdida y que merecemos más. Merecemos mejor agua, mejor electricidad, mejor energía, mejor salud, mejor vivienda, mejores servicios. Creo que esa es la dualidad que tenemos que mejorar. Oye, Juan Carlos, y hay una pregunta que a mí me encanta contestarla, pero te voy a dejar aquí que la contestes. Estoy a prueba, Gaby. Te muerdes los labios, Gaby. Porque quiero dar un contexto. Cuando nosotros nacimos porque nos la pasábamos quejándonos y criticando y diciendo que los políticos y los partidos son todo lo malo. Y ahorita la persona pregunta que tenemos que cambiar a los políticos por personas que tengan honradez, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le contestarías a esto? Se le ocurrió. Le digo que todos somos políticos. Y empezarlos a distribuir. Y de hecho, el que se abstiene es una forma mediocre, pero es una forma de hacer luego cada vez te día más y más, y como la gente entonces empezó a repartirlos en bien. No sé si tengas otras preguntas de la gente de Tona, Gaby. Se fue. No, con eso. Y yo una gran buena hermana, sí. Sí, Gaby. Quisiera abonar a la respuesta de Juan Carlos. En el caminar que tenemos de 3 años, les hemos invitado a los ciudadanos a unirse. Y siempre nos dicen: no tengo tiempo, hazlo tú. No me gusta porque la política es mala. Entonces, ¿cómo quieren que consigamos esos buenos diputados, esos buenos senadores, esos buenos políticos, si nosotros como ciudadanos ni siquiera nos queremos involucrar? La única forma de conseguir eso es dentro de los ciudadanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es participar. Regístrate en el Frente Amplio, sal y el día 3
ve a la consulta y decide quién quieres ser el que sea representante. Y la otra es, forma tus estructuras ciudadanas y llévalas a la elección que será el 2 de junio en el 2024. Bien, gracias, Gaby. Walter Centeno, ahora sí, paisano. Te agradezco mucho, rápido, pero prometo no tardarme. Justamente con lo que dice Gaby, me queda más que claro, porque realmente creo que son otros los tiempos, otros los momentos. Ahorita la población, la ciudadanía, y perdona si suena un peyorativo, la gente que realmente tiene, que es pensante, que tiene preparatoria, universidad y que tiene más allá. Ahorita yo creo que el esfuerzo principal es justamente eso, la ciudadanía, para empezar a sustituir a los políticos, y perdóname Juan Carlos, y perdóname Carlos, es sustituir a esos políticos que ya han hecho carrera durante años. Creo que hace falta gente nueva. Obviamente, la cuestión sería recibir ayuda de todos, su experiencia, de todos los políticos que han sido diputados ciudadanos. Pero ves tú, la pregunta en concreto, ¿crees tú que existan las condiciones justamente para que puedan llegar ciudadanos a ocupar puestos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? ¿Lo ves a ti? Es la primera pregunta. Segunda, viendo cómo se está comportando AMLO, que realmente la impunidad, el cinismo, ahorita cómo se está comportando. Yo no creo, lo he dicho y Carlos lo sabe, yo no creo que acepte la derrota en dado caso que pudiera pasar. Pudiera haber un tipo de huelga general, digo, en dado caso que se pongan las cosas muy feas, porque ha estado pagando al ejército. Entonces, esas serían quizás las dos preguntas en concreto. Muchas gracias. Gracias. Luego pasamos con Rubén Quiñones, por favor. Sí, por ejemplo, si van las monjitas que atienden niños huérfanos. Gracias. Dinero a él. Juan Carlos, una o dos preguntas. Pensando que pudiéramos ganar en el 2024 y sabiendo que la corrupción viene de hace décadas o de siempre, ¿por qué en México no podemos cambiar un sistema político y volvernos como Singapur, que de veras castiguemos y apliquemos la ley a todos los ladrones corruptos políticos? Igualmente los privados, o sea, no quiero decir que el corrupto nada más es político, ¿no? Pero mientras no haya castigo, no vamos a cambiar. Tú sabes mucho que la educación es básica, pero yo escuché a Fox decir que nos íbamos a tardar 25 años en cambiar la educación. Lo hizo pensando para eliminar la corrupción. Pues ya pasaron muchos años, o llevamos 23 de que cuando entró Fox, pero no corregimos. ¿Por qué no puede ser México como Singapur? El de la Cámara de los Gracias. ¿sí? Ya le entro otra pregunta. Ya, el museo tenía... Carlos, está apagado tu micrófono. Por ejemplo, los clavos. Sí, ya, si gustas ya. Sí, perdón, antes terminamos con Jorge León y luego te damos tiempo para que des tu visión en relación con los libros de texto. Jorge León, adelante. No vi ninguna. Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches a todos. Soy Jorge de Yucatán. Sí, creo que hemos cometido, incluyo, ¿no? Durante mucho tiempo un error muy grande, ¿no? Hemos dejado casi todo a manos de los políticos, ¿no? No nos hemos involucrado como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y simplemente estamos, bueno, aquí sucede, ¿no? Pensamos que por estar compartiendo en WhatsApp y diciendo y criticando, estamos haciendo quizá política, pero no es así. Y siempre nos olvidamos de los que están atrás de nosotros, ¿no? Que desgraciadamente este señor los agarra y sí, de alguna manera los está utilizando, pero nosotros hemos permitido, ¿no? Hemos dejado que el gobierno se encargue de eso y el sentido social que deberíamos tener nosotros hacia los semejantes lo hemos perdido, ¿no? Entonces de eso se están agarrando también, ¿sí?
Adelante, Juan Carlos. Perdón, esta última de Jorge, no estoy seguro si entendí. ¿Me puede refrasear? Sí, ok. Uno, siempre le dejamos todo a manos de los políticos. Apenas estamos empezando a participar más activamente por todo lo que se está viendo, ¿no? Y dos, siempre nos olvidamos de los más necesitados, ¿sí? Y desgraciadamente el señor eso está utilizando, ¿no? Y nosotros también lo hemos permitido. Podríamos también nosotros participar, ¿no? Porque dicen, ¿cómo le vamos a llegar a esa gente? Pero ni siquiera nos acercamos a esa gente, ¿sí? Gracias, Jorge. Entramos, Walter. El tema de ciudadanos. Los que estamos en política formal, en cargos de elección, también somos ciudadanos. Creo que hay que reivindicar el papel de la ciudadanía y recordar que los que son funcionarios son de cargos de elección también son ciudadanos. ¿Qué probabilidad hay de que los partidos se abran? No soy el vocero, ni tengo la varita mágica. Creo que necesitamos no tocar, sino derrumbar las puertas. Y eso depende de poder ciudadano y muchas organizaciones sobre cómo nos vamos a conducir. Porque no basta con quedarnos con la idea de que este ejercicio de que el 3 de septiembre fue ciudadano. Vienen todas las demás competencias. Y es importante insistir en que ocurra. ¿El presidente va a aceptar la derrota posible o no? No lo sé, jamás. No necesita ser psiquiatra ni psicólogo. El presidente nunca ha aceptado una derrota. Nunca ha aceptado una derrota. Entonces hay que prepararnos para todo esto. Hay un artículo de mayo del año pasado que publicó Luis Carlos Obral en El Financiero. Lo voy a rescatar, se lo voy a mandar a Carlos y a Gaby para que lo compartan. El cual son como 7 retos del INE y pasan por este reto que no reconozca la elección y la persecución de las Fuerzas Armadas, el crimen organizado y la cooptación de los partidos y de los candidatos, etcétera, etcétera. Ya empezamos a ver lugares del país en donde, 50 por ejemplo, de repente en Michoacán, perdón por la mención, no quiero ofender, me parece que para tal cargo hay una sola candidatura. Fue por democracia, no, fue por corrupción de delincuencia organizada, que le están exigiendo que haya una persona y que vaya a ganar. Entonces, no podemos tener la ingenuidad de que el presidente va a reconocer el tema electoral. Esto es una elección muy complicada. Rubén nos hacía una reflexión. Yo comparto su propia preocupación, no tengo mucho que decir en cuanto a lo que nos estaba diciendo. Y por favor, cuando digamos, Jorge, la palabra político, levantémonos y digamos, aquí estoy presente, yo soy político desde mi barrio, mi colonia, mi gremio, mi escuela, mi empresa, mi negocio, soy político, todos somos políticos y necesitamos, sobre todo, abrir y transparentar las cosas, gobierno abierto, Estado abierto, transparencia, rendición de cuentas, ir a reuniones de ayuntamientos, asistir, participar, verificar las votaciones de nuestro diputado local, nuestro diputado federal. Perdón, y no voy a hacer el ejercicio, pero a veces, porque me ha tocado ya todas las ciudades públicas de este país, por mis cargos previos, fui rector, director del CONACYT, presidí la Comisión de Educación del Senado. El común del ciudadano no tiene la menor idea de quién es su diputado local, ni quién es su diputado federal, ni quién es su senador. El Congreso y los síndicos y los regidores son invisibles a la población. Y para representar hay que informar y consultar, y necesitamos meternos para que realmente sean nuestros propios representantes. Entonces sí necesitamos cambiar esto. Por otro lado, mi invitación ferviente: si alguien cree en un partido político, métase a ese partido político y métale la reestructuración necesaria, lo que hizo Gorbachev en la Unión Soviética, Glasnost y Perestroika, transparencia y reestructuración. Todos los partidos tienen problemas, todos los partidos tenemos problemas y necesitamos abrirnos. Entonces, ¿alguien cree en partidos? Pues por favor, afíliese, ayúdenos a transformar. Si hay que crear otro partido político a nivel local, pues parece que podría también ser, en algunos casos ha sido exitoso. Si alguien quiere correr la aventura de una candidatura independiente, que no es fácil,
y no ha habido buena experiencia, pues también adelante. Tenemos 7 partidos políticos nacionales y creo que en la mirada de un grupo como este no hay que ver solamente el frente, hay que ir más allá, salirnos de la caja negra, porque también a nosotros nos interesa que Morena tenga una buena plataforma. Nos interesa que tengan buenos candidatos, nos interesa que corran una buena... Los pingüinos normales. El día que el ciudadano haya cargo de elección y todas tienen buen perfil y tienen buenas propuestas, ya es un juicio de valor quién es mejor. Pero así funciona. Si no hay buenas candidaturas y buenas propuestas, esto no va a funcionar y necesitamos una ola de inundación organizada de participación ciudadana. Rubén, es posible que no haya entendido bien tu pregunta. La repito, la corrupción nos ha carcomido desde hace décadas. Sí, sí. Tanto es culpable el político como la iniciativa privada que está coludida. ¿Por qué en México? Gracias. La corrupción. ¿A ti te gusta? ¿Por qué en México no se puede actuar como Singapur? Como el gobierno de Singapur, que se castigue verdaderamente a los corruptos, tanto políticos como privados. El Estado de Derecho, cuando hay una violentación, tiene 6 momentos. Primero, la prevención. No hemos hecho lo necesario en prevención, en educación, en salud, etc. Segundo, capacidad de denuncia. No tenemos la capacidad de denuncia. No hay estímulos ni protección para soplones o para ese tipo de circunstancias y es un círculo vicioso. El gobierno dice es que no me denuncian, el ciudadano dice pues no te denuncie porque es inútil. Tercero, se necesita buena investigación. No tenemos capacidad de investigación. ¿Alguien duda, por ejemplo, que el FBI hace buena investigación en Estados Unidos? Pues difícilmente, pero no tenemos, no digo que sea perfecto, pero tienen buena capacidad de investigación y son independientes. En México no tenemos en general agencias de investigación. Cuarto, la participación ministerial que tiene que ver con los ministerios públicos. Son honestos, independientes, competentes y con carácter, pues el juicio de valor no nos da para decir que estamos tranquilos. Quinto, los jueces. Lo mismo de carácter administrativo o de carácter penal o de carácter laboral o de lo que toque. Y finalmente la corrección y la eventual sanción. Es todo un sistema. La corrupción es una enfermedad sistémica, es una enfermedad individual, es una enfermedad colectiva, es una enfermedad. Y así como hay corrupción pública, también hay corrupción privada. Entonces, pues no se corrige culturalmente de un día para otro. La palabra corrupción viene de corromper, viene de 2 personas, uno que ofrece y el otro que cede, y el caso inverso. Entonces, si estamos esperando a que alguien resuelva la corrupción, ese momento no va a llegar. La corrupción tiene esta cadena de 6 momentos, como también lo tiene la violencia, la inseguridad, y tenemos que asumir con mucha humildad y con mucha autocrítica que no está funcionando. La primera crítica, por sabiduría, exige autocrítica. No estamos funcionando. El aparato privado y el aparato público no está funcionando. Y pasa también por participación ciudadana. ¿Cuál es el mayor antídoto contra la corrupción? La transparencia. Es el mayor antídoto contra la corrupción. Si tuviéramos cámaras, si tuviéramos testigos sociales y tuviéramos una cultura de denuncia, pues eso es lo que está pasando en los países. O sea, hay denuncia y a los 3 minutos lo están deteniendo y saben que operan de manera implacable. En México no tenemos ese andamiaje y esa estructura de manera mucho más amplia. Y entonces cuando un político dice que va a erradicar la corrupción, pues en realidad es una afirmación temeraria porque no tenemos el andamiaje personal, familiar, social, gubernamental para poder atender todo lo que se está diciendo. Ahora, viene una pregunta que es la de los en el plan país donde vas a trabajar con Ángel Gurría, ¿se podría considerar? ¿Cómo quién? Sí. Está un tema de anticorrupción, yo voy a estar ahí trabajando el tema, les dejo mis datos de contacto, presido la Comisión de Transparencia mucha gente que estudia política donde ando.
Tenemos algunas ideas, por supuesto. En el año 2003, hace 20 años, siendo gobernador, me tocó proponer la primera ley de acceso a la información en Guanajuato, crear el Instituto de Transparencia. Hemos hecho algunas tareas, desde luego que no somos perfectos. Yo no tengo una denuncia de corrupción en la vida, no tengo una denuncia de corrupción en la vida, y no es porque soy una persona perfecta, sino porque he cuidado la legalidad. Y de hecho, perdón por la forma de decirlo, yo no hablo mal de los chairos, porque yo soy el diputado de los chairos en mi distrito. Votaron por mí. En la capital yo gané por 42 puntos porcentuales y me decían, ¿por qué vamos a votar? Porque tienes una fama de honestidad. Pero estas cosas se cuidan todos los días, y en un desliz podemos tener tragedias. Lo que sí es cierto es que necesitamos reconocer que no hemos, por acción y por omisión, nos faltan muchas cosas. Hay un grupo con Ángel Gurría que va a manejar el tema anticorrupción. Ahí va a estar probablemente María Amparo Casar y varias personas. Ahí me van a invitar. Soy el facilitador principal en educación y en ciencia, pero hay otras personas. Esto se va a hacer más público y encantados de escuchar sugerencias. Está lo de los libros, no sé si quieren que lo vea ahorita o al final. Gaby, a ver, tú eres la mandona aquí como nuestra presidente. Son las 8:27. Obviamente que hay que preguntarle a Juan Carlos si quiere que nos extendamos más, pero con la anuencia de nuestra presidente. Gaby manda y ustedes deciden también. ¿Tú puedes? Sin problema. Ok, sí, claro. Bueno, nada más sí me gustaría contestar algo de lo que dijiste. A ver, ahorita hablábamos acerca de la corrupción y que los diputados, en fin. Recuerden que Poder Ciudadano, desde que nacimos con uno de los objetivos también, que es la vinculación con los diputados, específicamente en los 300 distritos electorales federales. En noviembre, a ver si no me equivoco, en noviembre del 2022, fuimos, y quiero casi que lo puedo asegurar, fuimos la primera organización que le presentamos un documento a los diputados diciéndoles que pararan el tema de la reforma energética. Porque el niño a partir de ahí, si se fijan, ya después hubo una volcadura de las personas que hacían sus propios documentos para que pararan esto. En el caso de nosotros no lo hicimos a través de redes sociales, lo hicimos a través de los distritos electorales, es decir, los representantes de Poder Ciudadano visitaron a los diputados en sus oficinas. Yo al mío afuera de la iglesia, en el aeropuerto, porque siempre llegan los jueves entre 6 y 7, ahí lo encontré. Muchos de nosotros tuvimos que hacerlo. Hoy por hoy, con muchos de ellos tenemos una gran relación. Me refiero a una gran relación en vinculación, es decir, podemos charlar con ellos y hemos descubierto que no son diferentes. Y también ellos nos han agradecido esta apertura de nosotros de ir a buscarlos. Ojo, siempre estamos diciendo, es que no vienen, pues no tendrían por qué venir. O sea, nosotros los pusimos, nosotros los llamamos. Y a través de estos documentos que están ejecutados con el artículo 8 de la Constitución, ellos tienen la obligación de darnos una respuesta, ya sea positiva o negativa, del documento que les entregamos. Esa es una forma de empezar a revisarlos. En Estados Unidos y en Europa es muy común. En México lo estamos haciendo, lo hemos logrado. Al grado de que hubo un diputado, y no voy a decir su nombre, me habló y me dijo, Gaby, para esto, me llegaron 1,500 cartas de Querétaro. Entonces le tengo que contestar a 1,500 personas. Le dije, la única manera de parar es que lo hagas público. Y lo hizo público. Entonces imagínense que a un diputado federal le lleguen 1,500, ojo, de su distrito, que eso también hace el peso. Entonces, aquellos que no están todavía vinculados al 100%, busquen en su grupo de WhatsApp quién es el administrador, porque normalmente es el representante estatal del estado, para que se contacten con ellos y empiecen a trabajar en este trabajo, para no llegar a esta parte de las demandas, podemos empezar a parar desde aquí abajo esta parte con los diputados federales. Ojo, ¿por qué trabajamos con ellos? Porque ahí es donde se hacen las leyes. Entonces, en ese sentido hay que ver, ¿sí? Y recordemos, o sea, no podemos exigir al de frente algo que nosotros no estamos haciendo. Nosotros no estamos saliendo a votar. En el 2018, la clase media con mayor educación y mayor economía en sus casas no salió a votar. Entonces, no podemos estar señalando. Tenemos que señalar si salimos a votar. Eso sería la parte importante de Poder Ciudadano, y ojalá los que todavía no están al 100%, aunque están en los grupos,
busquen a sus líderes, a los representantes para que empecemos estas acciones. Y hoy por hoy lo primero que tenemos que hacer es llenar la plataforma de ciudadanos para poder emitir nuestra consulta el día 3 de septiembre. Y gracias, Gaby. Nos vamos ya porque ya son 8:31, nos vamos con el tema de los libros. De los libros y terminamos. Entonces, ¿sí? le pedimos una disculpa a Juan Vega, a Hicle y a Araceli Álvarez porque se nos fue el tiempo para lo de sus preguntas. Entonces, Juan Carlos, tienes la palabra para lo de los libros y con eso cerramos. Sí, gracias. Les doy mi correo, es rhjuancarlos@gmail.com, rhjuancarlos@gmail.com. Y mi número de celular, como está vigilado, también lo puedo compartir, es 473-120-1915. 473-120-1915. Compártelo con toda la libertad. Gaby y Carlos. Les estoy mandando 3 notas sobre el tema. No son exhaustivas. Una se hizo en la oficina de nosotros en la Cámara de Diputados, otro lo hizo un investigador del CINESTAD, la doctora Alma Maldonado, otro es un texto del secretario de Educación que no ha hecho pública y lo estoy compartiendo aquí en grupos de confianza. La opinión. El tema del libro de texto es muy resbaloso, es una provocación. El presidente crece y goza en la provocación. Creo que la mejor ventaja que tenemos, y no voy a defender el libro de texto, es su ineptitud y su mediocridad. Ya se van. El sexenio ya terminó. No hicieron consulta, no formaron maestros, no hay plan de estudio. Cuando el presidente López Mateos con Jaime Torres Bodet crean los libros de texto, los pusieron como auxiliares, no como sustitutos. En cualquier discernimiento, y estoy mandando una nota, la pueden compartir, Gaby y Carlos, hay que ver el todo y no las partes. Hay que ver la unidad y no el conflicto, y la realidad y no solamente las ideas. El fondo es que el presidente quiere un enfrentamiento con el Poder Judicial y nos quiere dividir. Buenos, malos, liberales, conservadores. Este sexenio ya terminó. Iremos para adelante. Entonces sugiero que no caigamos de manera fácil en la provocación, pero no hay protesta sin propuesta. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Pues tiene que haber propuestas de especialistas, de maestros, de padres de familia, sobre todo porque el valor de mayor jerarquía es el interés superior de las niñas. Eso está en la Constitución y está en tratados internacionales. Necesitamos mucha reflexión, la centralidad de la persona, el humanismo en la educación, la legalidad en el tema, porque yo advierto como 5 problemas. Uno, la legalidad no se observó. Aunque México es el único país, de los pocos países donde el Ministerio de Educación tiene el monopolio de los contenidos educativos, no ocurre en ningún estado de derecho. México lo tiene, pero están obligados a un debido proceso que no siguieron. No hicieron consultas, hay un juez federal que ordenó la suspensión, no hicieron caso. Uno, problema legal. Segundo, problema académico. En ningún lugar del mundo se hace una reforma de fondo antes de tener generaciones de egresados. Aquí lo hicieron en la ocurrencia. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación no estaba previsto esto, hasta que llegó un mediocre, eso es un mediocre, es un incompetente, se llama Marx Arriaga. En su vida estudió pedagogía, en su vida ha pisado un aula de preescolar, primaria, en su vida ha administrado una escuela de educación básica, y lo hemos retado a debates, pues lo que trae es otro tipo de aspectos, pero no cumplieron la parte académica de revisar. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Revisar la deserción, la reprobación, el rezago escolar, el dolor emocional de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, el problema de infraestructura, el problema de financiamiento. Tercero, siempre hay un tema muy polémico que es la sexualidad. Y el tema de sexualidad no se resuelve en la escuela, se resuelve en la familia y no lo estamos haciendo y hay un problema gravísimo. México es el país de América Latina con la mayor cantidad porcentual y de cohorte estadística en embarazos de adolescentes. Y cuando una persona tiene ese problema, se va por otro lado. Siguiente, la ideología. Eso sí es un desastre. Ningún gobierno tiene derecho a imponer su ideología y hay temas de ideología que están aquí claramente
expuestos y juicios de valor que no vienen al caso. Y finalmente, quinto, están los déficits en matemáticas, en ciencias, la mala elaboración. Entonces tenemos 1, problemas legales; 2, problemas académicos de reforma curricular; 3, el tema de sexualidad; 4, el tema de la ideología; y 5, al menos tenemos el aspecto que tiene que ver con los déficits que no están suficientemente hechos. Entonces lo que necesitamos hacer es que sean los padres de familia, los maestros, los que estén realmente haciendo la labor. ¿Quién tiene el derecho y el deber de educar? La familia, y no estamos cumpliendo. ¿Quién es un complemento? El maestro, y está abandonado. También está el directivo, y además hay una obligación legal, y estos no entienden, y peor aún, no entienden que no entienden, de los educandos, porque también son personas. El término menor de edad en la jerga de nomenclatura institucional mundial ya no se toma porque parece ofensiva. Entonces lo que estamos no es un gobierno que proteja, sino que garantice cosas y que pueda tener mejores formas de expresión. Creo que esto es un tema que está difícil. Las clases empiezan el 28 de agosto. En términos muy sencillos, si acatara la legalidad, todo se suspende. Pero no se está haciendo, entonces seguramente dejé más dudas. Ahí dejo las notas y con mucho gusto dicen que parte de mi vida es ampliar dudas. Y muchas gracias. Las dudas son un signo de la inteligencia. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Puedo sacar o puedo pagar? Muchas gracias, eres sumamente abierto, sobre todo en tu tiempo, que es muy valioso, y te agradecemos mucho tu participación. Gaby, ¿quieres cerrar, por favor? No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Romero Hicks. Como siempre, la verdad es un placer contar contigo, con tu guía, sobre todo, esa paciencia que has tenido siempre con Poder Ciudadano y conmigo, porque yo siempre decía que no me gustaba la política y siempre me dicen ustedes, pero haces mucha política y todos los días. La verdad estamos muy agradecidos. Sabemos que contigo y con el equipo que están formando en el Frente Amplio, pues vamos a tener todos los temas y el programa para poder tener un mejor México. En cuanto al tema de los libros, ya los colegios particulares, y bueno, los padres de familia de los colegios particulares están tomando acciones en eso. Entonces, en ese sentido, por eso les decía yo hace poco en uno de los grupos, ahorita enfoquémonos en el Frente Amplio, ayudemos a registrar, porque ya hay grupos de abogados y los colegios particulares, las sociedades de padres de familia que están haciendo ese trabajo, que cuando ya lo tengan muy armado, entonces ya como sociedad civil, después del 3, los vamos a apoyar. Entonces, paso por paso, grupos por grupos, porque si no nos dispersamos y no logramos el objetivo, ¿sí? Entonces, pues, y la otra es, hoy es el momento de apoyar a todos los aspirantes. Les pedimos, por favor, que apoyen a todos los aspirantes con las firmas, ¿sí? Para que tengamos más de 5 o 6 aspirantes en esos foros magníficos para que los escuchemos. Y el día 3, cada quien desde su corazón podrá votar. Ojo, después de haberlos escuchado, demos esa oportunidad como ciudadanos de escucharlos. Esa parte es bien importante. Los invitamos a que se sumen, que pongan una mesa fuera de su casa con un letrero. A mis vecinos, oye, te ayudo aquí. Hay personas que no son tan hábiles en la tecnología, porque el sistema no significa que no funcione. También hay una cosa que son las habilidades tecnológicas. Nada nos cuesta. Ahorita hay muchas colonias que están cerradas con caseta de vigilancia. Pongan un letrero, oye, pasa a mi calle, ya iba a decir mi dirección, a mi calle, a mi número, y aquí de 6 a 8 te ayudo. Hagamos ciudadanía, esa es la forma de hacer política, y este país pudiera cambiar, y no necesitamos salirnos de nuestra área de confort. Siempre nos han dicho, sale de tu área de confort. Pues ahora no, en tu colonia, en el parque, pon la mesa de 6 a 8 de la noche y ayuda a las personas a que se registren en el Frente Amplio por México. La verdad es un placer, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Wow, casi 2 horas contigo, sí, y pues un placer. Muy generoso. A las personas que no pudieron hacer su pregunta, le rogamos que
tomen nota del correo electrónico que ya puse en el chat de Juan Carlos Romero Hicks para que se las hagan directamente. Juan Carlos es muy generoso en dar las respuestas. Y pero que pasen muy buenas noches. Buenas noches, gracias, felicidades, Juan Carlos, y adelante. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.